Hola amigos, yo soy Demetrio Kammer y esto es Análisis Directo. En esta ocasión vamos a hablar sobre quién es el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora. Eduardo Medina Mora estuvo en el gobierno de Salinas de Gortari y fue parte del equipo que negoció e impulsó el Tratado de Libre Comercio, que ya sabemos que muchos de los males que acarreamos en estos días en el país es gracias a ese tratado, lo padecemos y a estas alturas estamos ya tan enganchados a eso que además ya es un mal que necesitamos, porque si eso se corta de tajo, la economía del país se viene abajo. Estamos en la dependencia con el gobierno de Estados Unidos, pero en fin. También fue director del CISEN con Fox, o sea, vean cómo ya traemos los antecedentes desde el gobierno del PRI con Salinas, luego estuvo de director del CISEN con Fox. También fue corresponsable de la brutalidad policíaca militar que hubo cuando fueron los hechos de San Salvador Atenco, en donde hubo represión y brutalidad contra la manifestación de los pobladores de San Salvador Atenco, en donde ahí era titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, donde hubo incluso un par de muertes y agresiones sexuales a mujeres, y él fue parte de quien planeó todo ese evento y o sea, vemos cómo él va llevando un pues historial oscuro. También hubo represión y rompimiento del movimiento de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro Cárdenas en Michoacán en el 2006, en abril del 2006, que también resultó en la muerte de dos obreros. Durante su gestión como procurador general, también en del 2006 al 2009, mantuvo una posición férrea para negar la información concerniente a la guerra contra el crimen organizado, que en ese tiempo, recordemos, fue emprendida por Felipe Calderón, también es algo que estamos padeciendo hasta estos días, toda esta violencia. Y ese actuar de Medina Mora cuando era Procurador General de la República ha impedido hasta ahora conocer datos fundamentales como números de víctimas, desaparecidos y responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en todo este tipo de negligencias y de malos manejos en cuanto a los operativos de esos tiempos. Medina Mora estuvo en ese tiempo ocultando la información que se le solicitaba a través del IFAI, y él ha mantenido clasificado, mantuvo clasificado en ese tiempo hasta ahora todavía, porque se clasificó información de averiguaciones previas hasta 2020. También clasificó documentos concernientes a Genaro García Luna, quien en ese entonces era secretario de Seguridad Pública, y que se presumía este secretario, ya sabemos el nefasto Genaro García Luna, se presumía que estaba involucrado en casos de secuestro y asesinato como el del hijo del empresario Fernando Martí. O sea, vemos cómo Medina Mora estaba totalmente coludido, y cómo solapaba y cómo protegía al sistema pues prianista. O sea, en ese tiempo pues todavía era PAN, pero ya sabemos que siempre han estado como uña y carne PAN y PRI, sobre todo desde que llegó Salinas al poder. Eh, También se negó a responder a las solicitudes de información sobre las investigaciones ministeriales sobre amigos de Fox.
los procesos ligados con el Bester Gordillo, así como las denuncias en contra de Rosario Robles y en contra de Carlos Ahumada. O sea, totalmente un engrane trabajando a la perfección para el sistema corrupto. Eh, Permitió y colaboró en 2007 siendo Procurador General de la República con la entrada de más de 2.300 armas de fuego de alto poder a México provenientes de Estados Unidos con lo que se le llamó el operativo rápido y furioso que estaba orquestando que orquestó más bien la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Y en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos es donde se reveló la participación de Medina Mora en este operativo tan extrañísimo en donde se le surtió de armas a carteles de la droga en el país, lo que incrementó todavía más la violencia. Esas armas asesinaron a muchísima gente, a gente incluso pues hasta inocente, además de, obvio ya sabemos que las muertes que hay entre guerras de bandas de narcotráfico. Pero aquí Medina Mora, Eduardo Medina Mora, participando en actos que violaban totalmente la soberanía y la seguridad del país con tal de ser servil ante los intereses pues de generar violencia de Estados Unidos al interior de México, que según ellos era para rastrear armas dentro del país, pero vemos que nada fructífero, ni suena racional el plan, sino que suena más bien interés de mantener inestabilidad, violencia en el país para otro tipo de intereses más oscuros y profundos. Eh, el ministro fue nombrado ministro de la Suprema Corte por sugerencia de Peña Nieto, pero fue aprobado por mayoría de votos, ya saben gracias a qué senadores fueron los que hicieron mayoría de votos, pues fueron los del PRI y los del PAN. Esto fue en el 2015, o sea, PRI y PAN lo pusieron a él como juez de la Suprema Corte, como ministro de la Suprema Corte, eh, pues como premio a toda la lealtad que ha tenido al sistema corrupto, además de que pues obviamente le seguiría siendo útil como ministro de la Suprema Corte, como hasta la fecha hemos estado viendo que así es. Y además, al obtener Medina Mora su aprobación como ministro de la Suprema Corte, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó un puesto a su esposa en la embajada de Estados Unidos, embajada mexicana en Estados Unidos, en donde un periodista de El Universal lo cuestionó ese nombramiento o más bien esa asignación de puesto para su esposa porque ya se revelaba como un puesto que se estaba otorgando como si fuera un regalo. eh, y un columnista llamado Ricardo Rafael del Universal eh, mencionó que Medina Mora lo llamó por haber hecho una columna hablando de ese puesto que se le entregó a la esposa de Medina Mora cuando acababan de nombrarlo ministro de la Suprema Corte. Y Medina Mora en una llamada telefónica le reclamó a este columnista mencionándole que ella necesitaba ese puesto porque estaba enferma y necesitaba el seguro médico para que también la atendieran en Estados Unidos y que además la atención médica en Estados Unidos pues era muy costosa y que no era gran problema porque el puesto que le habían dado a ella era un puesto menor en donde nada más le pagaban
$2,000 al mes, o sea, como 40,000 pesos mensuales, no más. Además, como si los contribuyentes mexicanos, como si todos nosotros tuviéramos que estar pagando las necesidades que tuvieran gentes con tan pocos recursos económicos como en ese tiempo el recién nombrado ministro de la Suprema Corte. Eh, eh, una total desvergüenza. Y según datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Agencia Nacional del Crimen Británica, hubo movimientos de dinero irregulares de Medina Mora de 2,300, perdón, de 2,300,000 libras y 2,100,000 dólares, el equivalente a casi 100 millones de pesos. Esto es algo que se ha revelado a últimas fechas, en donde ahora, en estos tiempos, ahora él, tratando de explicar el porqué de estos dineros, mencionó que ese dinero era por rentabilidad de dividendos, ya que su esposa era accionista de la empresa Composoluciones y Asociados. Entonces aquí ya no cuadra porque en esos tiempos era cuando su esposa, que ya es finada, ya murió, pero en ese tiempo que vivía era cuando estaba en ese puesto allá en la embajada mexicana en Estados Unidos, y que pues se suponía que tenía mucha necesidad del puesto porque necesitaba atención médica y los tratamientos eran caros, pero entonces resulta que su mujer en esos tiempos era accionista y que recibió esas cantidades de dinero, que son el equivalente a poco más de 100 millones de pesos. Eh, la cuestión aquí, que según el registro público de comercio de la Secretaría de Economía, fue quien otorgó, o fue de donde se sacaron estos datos, en donde los que realmente eran accionistas de la empresa eran los hermanos de Eduardo Medina Mora, no de, no de su esposa. Entonces aquí ya hay una contradicción en las versiones que está dando Eduardo Medina Mora. De hecho, él al principio primero negaba que los números de cuenta de Estados Unidos y Gran Bretaña fueran de él. Y ahora acepta que sí son sus números de cuenta, pero lo que ahora niega es las cantidades de dinero que se mencionan que estaban en las cuentas. O sea, totalmente un mitómano este personaje, o sea, mentiras y mentiras por doquier, y él solo ni siquiera encaja con sus propias versiones en diferentes momentos que las ha dicho. Y él es alguien que está al frente de la justicia en los puestos más altos del país, de la Suprema Corte. Este es el poder judicial. También como ministro de la Suprema Corte suspendió una investigación penal en contra de Peña Nieto y Duarte. O sea, en donde el gobernador Javier Corral estaba intentando que se investigara a estos nefastos personajes, y saqueó totalmente al Estado. Hizo robos colosales, al grado de dejar casi en bancarrota. Pues el caso es que aquí Medina Mora suspendió la investigación penal en contra de Peña y Duarte. Por si fuera poco, hablando pues de cómo es el teje y maneje, pues hasta familiar, su hermano es Manuel Medina Mora, y él fue presidente de Citigroup en México, que fue presunto involucrado en el fraude de oceanografía. O sea, que qué bonita familia, ¿verdad? Además vemos cómo aquí su hermano, siendo
presidente de Citigroup, presidente de Banamex. Es una representación del poder financiero, económico y hasta brazo del extranjero aquí en el país. Y el hermano Eduardo Medina como ministro de la Suprema Corte. O sea, démonos cuenta cómo ellos al sentarse a comer en familia, eh, pues están ahí los conflictos de intereses tan cercanos. Eh, es toda una fichita este personaje de Medina Mora y a mí me parece increíble que haya voces que digan que este es el representante de la división de poderes, que esto es digno de cacarearse, es digno de mencionarse, de alegrarse de que este sujeto represente la división de poderes. Este sujeto lo que representa es la total antidemocracia, porque el 1 de julio del 2018 la gente votó para que el PRIAN ya no tuvieran ningún poder. O sea, la gente mandó al basurero al PRI y al PAN en estas elecciones del 2018. Y sin embargo, prevalece todavía mucho poder de estas mafias y élites económico-financieras aliadas al sistema político prianista en el poder judicial con personajes como Medina Mora. Y es increíble que gente, pues los neoliberales ricachones de la élite entiende o que les guste todo lo que promovía y fortalecía y sostenía su sistema corrupto, pero todavía que uno que otro despistado, derechoso, snob wannabe, también lo celebre. O sea, tiene que ser muy tonto, la verdad. Nomás es porque se pongan a investigar un poquito y se den cuenta del tipo de personajes nefastos que siguen dañando a México. Tristemente, el Poder Judicial está secuestrado por este tipo de personajes fieles al sistema económico y político corrupto que siguen teniendo el poder para sabotear los proyectos de este gobierno. O sea, atorando, no dejando que el país fluya. Eh, el Poder Judicial no es parte de la democracia que elegimos el 2018, como ya lo mencioné. Sigue siendo el último bastión del prianismo y fiel instrumento de la siempre poderosa plutocracia. Pues no sé cuánto tiempo más tengamos que seguir padeciendo a este tipo de personajes, pero espero que con esas investigaciones que se están realizando desde el extranjero en referencia a los movimientos sospechosos de dinero de este personaje, haya alguna forma de podernos deshacer de él, porque tristemente no hay recursos legales para poderlo quitar en este momento. La tiene difícil este gobierno porque el poder judicial es el enemigo en casa, ahí sí que es durmiendo con el enemigo. Pero como siempre, pues si ya logramos sacar al PRI y al PAN del poder, del gobierno, y pudimos hacer que llegara López Obrador, pues espero que esta tendencia ganadora de la democracia continúe. Y bueno, amigos, esto es todo lo que quería hablar con ustedes en esta ocasión. Si les gustó el video, den like por favor, porque eso ayuda a posicionar el video en YouTube. Compartan el video para que más gente lo vea. Y síganos en Twitter en @directoanálisis, y también píquenle a la campanita para que les dé ahí avisos cuando haya nuevo video. Gracias, nos vemos.